María Hinojosa es mexicana y estadounidense. Conduce Latino USA, un espectáculo radiofónico dedicado a asuntos latinos. Ha ganado 4 premios Emmy y el premio Pulitzer de periodismo. Nadie como María para hablarnos de los mexicanos indocumentados, hoy que todo indica que los veremos regresar a fuerzas a casa. Bienvenidos a Largo Aliento. María Hinojosa, qué gusto hablar contigo. Y para mí un súper honor. María, y qué penoso el tema que nos convoca, los indocumentados que regresarán a México. ¿Cuántos son las personas sin documentos en Estados Unidos de América? Más o menos ahorita el último número que se maneja es como de 11.7 millones de indocumentados. De que antes los mexicanos eran la mayoría, la super mayoría. Casi durante muchísimos años, el indocumentado mexicano era el que estaba más presente, más visible. Y yo me acuerdo, Sabina, decir, como 2006 por ahí, yo decía, ¿qué cosa es para los Estados Unidos tener el problema del indocumentado mexicano? El problema, porque yo decía, los indocumentados que van a venir traen otra serie de situaciones y problemas que ya estamos hablando de cambio climático, de abuso internacional de derechos humanos, de femicidio. Entonces, el indocumentado mexicano que se conocía era esa persona buscando trabajo que antes de que se cerró esta frontera, después del septiembre 11, el mexicano había como este flujo, ¿no? Y desde entonces hasta ahora se ha vuelto una situación, Sabina, no sé cuándo fue la última vez que has estado, pero es una presencia militar por parte de los Estados Unidos. Claro, también en México, que he estado en Tapachula, pero es una cosa que nos da tanta pena, Sabina, ahora hablando de una cuestión estructural, cómo se ha manejado esta frontera, que antes era fluido, y aparte, tú sabes bien de que las ciudades en cada lado de la frontera tienen puentes de amistad, literal puentes que eran las ciudades hermanas, y no, olvídate, todo eso se fue para afuera. Y de los indocumentados, ¿cuántos son mexicanos ahora? Bueno, el porcentaje de mexicanos ahora es de 4.9 millones, quiere decir menos de la mitad. Esto es un súper cambio para la realidad de los Estados Unidos. La mayor parte de la gente no se da cuenta, la verdad, por la falta de educación, por la cuestión de estereotipos, por el racismo. Para el norteamericano, el estadounidense, todos somos mexicanos, ¿entiendes? Él no puede distinguir entre una persona de la Argentina, a una persona de El Salvador, a una persona de República Dominicana o de Cuba. Todos para ellos Son los mexicanos. ¿Qué hacen hoy estos indocumentados? ¿Qué trabajos realizan principalmente? todos, desde médicos cirujanos del nivel más alto, por ejemplo, nuestro paisano, el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, que no es ningún pariente mío, que fue indocumentado y ahora maneja el Mayo Clinic neurocirugía. Neurología, De Sí, cirugía. sí, sí. Entonces, el O indocumentado... al doctor Volkov, que es candidata al premio Nobel también por neurocirugía, o Samuel Seaman, que es uno de los maestros estrellas de la Academia de Música de Nueva York.
Tú sabes, entonces, Pero entonces sí, es importante porque la gente en Estados Unidos y en México creo que también, como que hay esta impresión de como que, bueno, pero puedes identificar a un indocumentado y no podemos identificar a una persona indocumentada. Eso no existe, pero en la mentalidad de la gente ellos creen que tienen esta capacidad. Eso no es verdad. ahora Entonces, María, te pregunto, de esos trabajos esenciales, los peor pagados, los siguen haciendo los indocumentados, ¿cierto? ¿Cuántos son esos trabajos y cuánto se paga? ¿Por abajo del salario mínimo norteamericano? bueno, mira, de nada más por eso podríamos hablar por una hora, pero en general, no, el mexicano, el indocumentado, trabaja mucho en la cuestión de la construcción, trabaja mucho en la cuestión de la limpieza, y cuando digo limpieza estoy hablando de limpiar un cuarto de hotel o limpiar una ciudad después de una tragedia climática, ¿no? eh, Gente que está trabajando en las polleras, las carnicerías, donde matan a los puercos, toda la cuestión de granja, ¿no? Trabajan los he visto en las montañas de Montana, poniendo árboles de nuevo y trabajan en todos los sitios. Aquí, yo estoy aquí en la ciudad de Nueva York, en Harlem, en la comunidad negra, históricamente negra, y a 4 cuadras tengo a mis paisanos que me conocen, que yo llamo y pido mi sándwich y me lo hacen, o mi tortilla mexicana, y me conocen. Y aparte, el señor del deli, señor Dante, es un gran lector. Cuando yo le doy mi libro, él me viene y hablamos sobre Gabriel García Márquez y Fuentes y Entonces, es una impresión de que el indocumentado en general que es una persona con falta de educación, no lo es. ¿Y por qué me interesan tanto esta comunidad, Sabina? Es porque me inspiran. Son los que tienen los sueños más grandes y eso es impresionante. Son tremendamente trabajadores, se les conoce como la comunidad más trabajadora de Estados Unidos, hardworking realmente. Y te preguntaba, ¿siguen muchos de ellos cobrando menos que el salario mínimo? O sea, ¿siguen pagándoles lo que la ley no indica, lo ilegal? Claro, ¿qué te puedo decir? O sea, esta es mano de obra barata, definitivamente. Y según donde tú estás, es cómo se te va a pagar esa mano de obra. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, es una ciudad muy cara, entonces el salario mínimo va a ser difícil, pero todavía puede ocurrir que te están pagando $10 la hora y con eso apenas. Pero sí, vamos a hablar si estás en Mississippi, ¿no? En una pollera haciendo trabajo bien físicamente duro, puede ser que te están pagando $14 o $15 la hora, que suena mucho para un mexicano en México. Suena, wow, $15 la hora, pero no sé, tienes que entender el tipo de trabajo, las horas, las condiciones y entonces cómo se rodea este tipo de comunidad de gente que se aprovecha cobrando renta muy alta, comida muy alta, gasolina muy alta y de esas formas también se aprovechan de esta comunidad que está indefensa, literal. Exacto. Bernie Sanders decía, la semana pasada lo escuché, que decía, dejémonos de engañarnos los norteamericanos, estos trabajadores son esenciales y son explotados, son los más explotados. Decía, por ejemplo, que a veces sencillamente no se les paga y no pueden acudir a la policía a quejarse. Y María, te pregunto sobre la época de la pandemia. Hubiera parecido que durante la pandemia se revaluó a los indocumentados, que se les reconoció a millones de ellos como trabajadores esenciales. Yo quisiera decir sí, Sabina, la verdad. Estaba yo en este mismo cuarto cuando yo tenía COVID en marzo del 2020 y lo único que escuchabas en las calles, lo único aparte de las sirenas de las ambulancias, eran las bicicletas eléctricas
donde estaban todos los paisanos llevando comida a donde pudieran, con los sitios que todavía no se habían cerrado. Entonces, todos aquí en Nueva York sabíamos de que los inmigrantes estaban sosteniendo todo el país, ¿no? Las carnicerías, las polleras, por ejemplo, no cerraron en Mississippi o en Iowa o en Nebraska o en Carolina del Norte, donde se encuentran muchas, no cerraron. Pero para que la gente entendiera de que esta gente era indocumentada, en ese momento el Partido Demócrata tenía que haber sacado comerciales, Claro. música, imágenes incansables de esta realidad y aparte de enseñar sus funerales, ¿no? Porque se estaban muriendo, porque no estaban en un momento del más alto en términos el contagio, ¿no? Sin Sí. máscaras muchas veces. Entonces, hablando así de largamente de qué ha pasado con el Partido Republicano y el Partido Demócrata, en este sentido, el Partido Demócrata de nuevo perdió una oportunidad de humanizar, de comunicar, de mandar un mensaje de gracias, y entonces eso se fue. Trump ha dicho que empezará a deportar a los indocumentados criminales. ¿Cuántos son esos? Y son proporcionalmente mucho más que los criminales, criminales documentados, que los criminales gringos. No. Para empezar, tenemos que entender de que aquí en los Estados Unidos, y lo tengo que enfatizar, Sabina, porque me vuelve loca, porque yo como tú vivo con la cuestión de los datos. ¿Cuál es la data? ¿Cuáles son los números? Obvio que uno tiene que confirmar esos números. El crimen violento en los Estados Unidos durante los últimos 30 años ha bajado por un 50%. El crimen violento ha bajado por un 50%. Las ciudades más grandes como Nueva York, siguen siendo las más seguras. Entonces, si la gente habla sobre los criminales indocumentados, si fuera así, Sabina, no tuviéramos un problema de inmigración, tuviéramos un problema criminal sin control. Eso no existe en los Estados Unidos. No hay esa criminalidad. Se va a comunicar eso, pero no existe esa criminalidad como se habla. Y la data nos enseña vez tras vez, tras vez, tras vez, que el indocumentado es menos criminal que el estadounidense nacido en este país. Las comunidades, los barrios de indocumentados son más seguros, no menos seguros, más seguros, porque nuestra gente sabe de que si tú rompes la ley, se te va todo. No es de que y claro, obvio, porque hay juventud y hay gente adulta que tiene cuestiones criminales, pero en general, la gente sabe de que que no, tú no te lo puedes jugar. Incluso en una ciudad en Nueva York, donde todo el mundo está fumando marihuana en las calles, por donde sea, va a ser difícil que tú encuentres a un indocumentado haciendo eso porque ellos saben de que por eso los deportan. Andar en bicicleta donde no debes andar es por eso que te agarran. Entonces no es por una criminalidad. Ahora, es muy importante entender que en la mente de Donald Trump y el partido en general y la gente, muchos que votaron por él, nada más por cruzar la frontera y vivir sin documentos, ya eres criminal en los ojos de ellos, Claro. no en la cuestión de la ley federal, ni en la ley de derechos humanos, ni en lo que se significa una criminalidad, de que te robo, te asalto, te ataco, te asesino. No. Por eso la cuestión de deportación masiva es tan problemática, porque hemos escuchado a nuestros paisanos decir, no, pues
Indocumentados, los he escuchado. No, pues sí, que se lleven a los criminales. No, pues que se lleven a los criminales, tampoco los queremos. Pero el problema es de que ellos te ven a ti como criminal, nada más por ser indocumentado. María, es obvio, para mí, me corrige si me equivoco, que en la mente de Donald Trump hay un álbum de imágenes nazis, ¿no? Él quiere pintar a los indocumentados como criminales, como violadores, como comedores de los pets, de las mascotas, de los gatos, de las gallinas, y además está preparando para desalojar a los indocumentados y a los indocumentados con un récord criminal y a los otros, que son millones, a los que no tienen un récord criminal, está preparando redadas y campos de concentración. Imágenes que inevitablemente nos remiten a los nazis. Hablemos de eso en nuestro segundo bloque. Volvemos después de una pausa. ¿Cómo supones que serán las redadas de Trump para atrapar indocumentados? Mira, Sabina, todo esto va a ser horrible. Cuando estamos hablando de centros de detención, a nadie le importa. Para toda esa gente que trabaja allí, tú eres una palabra que yo no uso, pero en este caso lo voy a usar. Tú eres un ilegal. Y por lo tanto, si duermes, si comes, si tienes frío, si te violan, si te pegan, si te insultan, si te juegan psicológicamente, si te dan drogas, todo eso, ¿qué importa? María Hinojosa, en el orden de la deportación, luego de deportar a los indocumentados con un récord criminal, seguirán los deportados sin ningún récord criminal. Y eso implicará redadas y campos de concentración. ¿Cómo supones que serán las redadas de Trump para atrapar indocumentados? Mira, Sabina, todo esto va a ser horrible. No hay otra forma en que te lo puedo decir. Yo lo he vivido en el sentido de que tuve que reportar de esto cuando empezaron estas deportaciones, que fue más o menos 2004, 2005, 2006, gana el presidente Obama y él empieza una deportación masiva, la más alta que hemos visto, y por eso jamás le voy a perdonar hasta que él pide perdón por lo que él hizo en ese momento. Y de allí tienes a Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Ya lo estamos viviendo, cosas tan horribles, Sabina, de que de repente, por ejemplo, ahorita las cárceles que son parte de la industria privada, cárceles privadas con interés de ganar, o sea, hacer dinero. Y la única forma que haces dinero es teniendo un cuerpo en una celda para hacer dinero. Entonces, su interés está atrapar a indocumentados y encarcelarlos. Obvio, ahora no es cárcel, son centros de detención, right? Bueno, Entonces, si fueran cárceles, tendrías un poco más de control en términos de la situación de calidad, vamos. Cuando estamos hablando de centros de detención, a nadie le importa. Para toda esa gente que trabaja allí, tú eres una palabra que yo no uso, pero en este caso lo voy a usar. Tú eres un ilegal. Y por lo tanto, si duermes, si comes, si tienes frío, si te violan, si te pegan, si te insultan, si te juegan psicológicamente, si te dan drogas, todo eso, ¿qué importa? Ya oye, es un entendimiento de que ellos son menos humanos por tener el estatus de ser indocumentado y la palabra que ellos usan, un ser humano ilegal. estamos hablando de 10 millones y tantos más. Significa una movilización de la policía
en todas las ciudades y todos los condados de Norteamérica. Es algo monumental. Sí, y algo horrible, algo que yo espero que este país en más pronto que más tarde pida perdón por lo que están haciendo. Se va a ver una situación de sufrimiento humana bien clara, bien aguda. Una de las preguntas que yo he hecho aquí en la televisión en los Estados Unidos es pedirle a la gente que ha votado por Donald Trump, ¿qué es lo que tú quieres ver para pensar de que esto ha sido un éxito? ¿Cómo vas a probar que esto ha sido un éxito? No sé, porque ahí entonces ya llegamos a una cuestión enfermiza, ¿no? O sea, la gente quiere ver campos de concentración, quieren ver a niños separados de sus papás llorando, quieren ver autobuses llenos de gente cruzando la frontera, quieren ver los aviones, donde todo esto yo lo he visto. Esto es lo que quieren ver. Y por otra parte, entonces la pregunta se vuelve cómo la administración de Donald Trump va a aprovecharse de esas imágenes, que van a ser imágenes que ellos controlan, pero no sabemos cómo se va a manejar la situación del periodismo, ¿entiendes? O sea, estamos entrando de un momento a un momento muy poco democrático, ya las experiencias del autoritarismo, cuánto acceso vamos a tener los periodistas a documentar lo que está pasando o simplemente vamos a tener que depender de las imágenes que ellos nos dan. Yo pude entrar en los centros de detención en el año 2011 Ujú. cuando fueron unas carpas como de un circo. No tenía ventanas. Y después tuvimos también en la época de Trump, en sus primeros inicios de las redadas, esas imágenes de niños de 7 años, 8 años en jaulas. Niños en jaulas diciendo mamá, sin siquiera saber muy bien el nombre y apellido de sus padres, separados. ¿Cuántos niños se separaron de sus padres en esa época y se quedaron en Estados Unidos mientras los padres regresaron a Latinoamérica y se perdieron, familias que quedaron separadas? Porque lo que pasa es que si tú eres indocumentado, ¿cómo vas a reclamar a tu hijo o tu hija? Y mientras tanto ya tú te entregaste a ellos porque te van a deportar en ese momento. Fueron miles y miles y lo que sabemos, por lo que se puede entender, la última cifra no la escribí, pero creo que son como 2000 y algo que todavía siguen sin sus parientes, ¿no? O sea, no me cites porque, pero no es 1000, no son 500, son miles de niños que no sabemos dónde, o ellos no quieren decir dónde están los papás de estas criaturas. Ahora, es importante decir de que la comunidad latina no solamente votó por Donald Trump, y esto sí es feo, Sabina, pero tú y yo hablamos de cosas lindas y de cosas también feas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto yo como periodista. Un señor que se llama Juan Sánchez, que se considera un defensor de los latinos, manejaba un proyecto que se llama Southwest Key y ellos tenían el contrato de manejar a esos niños y bebés. Y él, este latino, fue el que tuvo la idea de convertir a un Walmart que estaba abandonado, en hacerlo en un centro de detención para niños. Óyeme, qué tan enfermizo estamos en este país que tú puedes pensar de que ese es un sitio bueno para guardar niños en jaulas. Entonces estamos ya en un momento en que, y desafortunadamente, Sabina, perdón que lo tengo que decir así, pero es así. En este mismo momento que tú y yo estamos hablando, se están abusando en estos centros de detención de inmigrantes, se están abusando niños, mujeres, adolescentes, hombres, viejitos y abusando de todos los tipos de abusos. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque yo tengo años y años y años reportando sobre estos abusos
se supone de que cuando un periodista manifiesta y enseña un abuso, que esto se ponga mejor, se ha puesto peor. Las mentes más criminales, Sabina, van a saber a dónde buscar trabajo en los centros de detención de inmigrantes. María, cuando hablas de abuso, ¿te refieres a abuso sexual? De todo Abuso, tipo. Aquí incluido las... ya hemos visto a un cirujano que estaba esterilizando a las mujeres en Georgia, esterilizando a las mujeres, quitándoles sus úteros. ¿Qué más te tengo que decir? No quiero, porque es muy horrible lo que he tenido que reportar. Existe en mis trabajos en Latino USA, lo pueden escuchar, pero una violación de mujeres de una forma tan enfermiza que era un enfermero, hombre, el que estaba abusando de las mujeres. A ver, María, los nazis en la escuela de cadetes, para graduarse, un nazi tenía que matar a su perro, al perro con el que había convivido y que era su mascota. Y cuando mataba a su primer judío, ya era la graduación suprema, que era el separarse de los otros seres. Acá parece que estamos viendo en una parte muy considerable de la población norteamericana una evolución así, pero no entendemos si es racismo, ¿qué es? Porque también una parte considerable de los negros, y como bien dijiste, asombrosamente de los latinos, votaron por esto. Esto no es una agenda secreta de Trump, es posiblemente la agenda más visible de Trump. Obvio, pero lo que pasa, Sabina, es de que esto es una enfermedad mundial. Entonces, lo que pasa es de que si los Estados Unidos está haciendo esto, todos los países dicen, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner una pared entre Haití y la República Dominicana. Vamos a poner militares en la frontera sur de México con Guatemala. Vamos a abrir centros de detención. O sea, y lo que pasa es de que sabemos, Sabina, yo sé que la gran parte de la gente no tiene interés de mudarse a los Estados Unidos. No tienen interés. La mayor parte de la gente no quieren dejar de donde son. Pero cuando tú tienes una crisis de clima, de tema climático, ¿no? De que la gente no pueden vivir porque la cosecha se fue por lo que sea. Entonces es gente que no tiene ninguna otra posibilidad más que de buscar una vida en otro sitio, tal como una persona, pues creo que en estos momentos, José y María, ¿no? Buscando un albergue, un sitio a donde estar, ¿no? Para ella dar a luz y en este caso para la gente vivir. Entonces, cuando tú nada más puedes resolver poniendo una pared, eso no resuelve nada. Ahora, María, te pregunto puntualmente, tú que estás en contacto con muchos indocumentados, ¿cómo están viviendo este momento de expectación? ¿Con miedo? ¿Qué planes están haciendo? ¿Están buscando tal vez lugares secretos donde ocultarse? si tú tienes alguna interacción con la migra, con ICE, y ellos saben dónde tú vives, pues claro de que la gente ya está pensando, no puedo estar aquí. Porque si ellos tienen tu dirección, te pueden buscar. Hay mucha angustia. No lo puedes ver porque aquí en Nueva York la gente está como en la Ciudad de México, o sea, en un ir y venir, pero hasta Nueva York, el alcalde, que básicamente es una mano derecha de Donald Trump, siendo hombre negro, ha dicho de que él va a permitir, ¿no? O sea, de que se lleven a indocumentados hasta en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo se va a ver esto? La gente ahorita está viviendo, tratando de hacer planes, ya firmando papeles por si acaso vienen a llevarme con quién se quedan mis hijos. Aquí están sus papeles, acta de nacimiento. Gente muy solidaria que está registrando a los niños indocumentados bajo su nombre, gente norteamericana. Entrenamientos para saber qué hacer, no hacer. No abras la puerta.
pero entonces, Sabina, estamos hablando de una gente que no puede salir de sus casas. Ya lo hemos vivido. Esto se vivió bajo la etapa de Barack Obama y después durante la etapa primera de Donald Trump. Y hemos visto las redadas, como por ejemplo en Mississippi, en una gran pollera, donde se llevaron el mayor número de gentes en un solo momento, que fueron 700 y algo, en una redada de una pollera. Y llegaron, o sea, con helicópteros, con presencia casi militar de policías rodeando, haciendo una cerca, y los niños saliendo de la escuela y diciendo, ¿dónde está mi mamá y papá? Ahora, lo que pasa, Sabina, también es de que el tráfico humano no para. Entonces, ahorita sabemos de que gente que son reclutas, o sea, reclutan a trabajadores muy vulnerables, están reclutando ahora mismo para que ¿Qué cuando tal? se necesiten en Mississippi para trabajar en las polleras, toda esta gente indígena que no habla ni español, que no van a demandar $10, que sí van a aceptar $8 por trabajar, la gente más indefensa, eso es, siempre va a haber ese mercado ilícito de tráfico humano para reemplazar a los trabajadores indocumentados que han sido deportados. Ahora, ¿ves algún remordimiento en la población latina documentada que votó por Trump? Casi la mitad de los latinos votaron por Trump. ¿Ves algún remordimiento entre los negros, cuya identidad está en la liberación de sus derechos? ¿Ves algún remordimiento en la gente que tiene nanas mexicanas que van a ser deportadas? Eso es la pregunta que yo he estado haciendo, ¿no? O sea, ¿ustedes se están preparando, para poner sus cuerpos ante la migra para que no vengan a buscar a sus trabajadoras y trabajadores? ¿Están dispuestos a ponerse sus cuerpos así, decir, a través de mí tienen que pasar o no? Creo que no. Mira, fueron la mayoría de los votantes latinas y latinos, hombres y mujeres, votaron 62% por Kamala Harris, por el Partido Demócrata, pero 37% de los latinos, cuando antes eso era como que no, pues no, ¿cómo va a ser 25% votando por Trump? No, jamás ganó 37%. Eh, Remordimiento es que todavía no ha caído el 20, ¿entiendes? La gente se le olvidó cómo era eso, cómo era ese terror de tener a la migra frente a la escuela, al hospital. En mi caso, he reportado sobre el caso más público que se llevaron a Estrella, una mujer trans, de una corte en El Paso. Entraron en el salón de cortes vestido, ¿cómo se llama? O sea, sin traje oficial, y se la llevaron de la corte donde le iban a dar una orden de protección y la metieron a Estrella en El Paso en un carro sin identificación. Y era un proyecto de la Migra y de Border Patrol. Ella sigue en la cárcel en Texas. Nosotros estamos haciendo documentales sobre ella. Entonces, en una corte, Sabina, ¿entiendes? Entonces, Sí, sí, sí. ya se van a llevar a quien puedan. Al mismo tiempo, o sea, planear, llevar a cabo una deportación masiva también significa mucha cuestión sistemática de control, de movimiento de gentes, y no sabemos si tienen la capacidad. Así es de que es meter mucho miedo, y yo creo, ¿no? Que conociendo a Trump y su juego, es meter este miedo tan intenso para que él después empiece a decir, y ya lo dijo, no, quizás la gente, los jóvenes de DACA, quizás no deberíamos de deportarlos. Y entonces todo el mundo así como que, oh my God, gracias, gracias. O quizás no vamos a deportar a los trabajadores agrícolas. Y entonces todo el mundo, ay, gracias, te lo debemos, Donald Trump. Cuando fue él mismo que ha empezado con toda esta tontería que nos ha llevado a esta situación, pero que van a sufrir gentes, uy, Sabina, mucho Sí, sufrimiento. sí, sí. María, y después está la promesa implícita de Trump que van a quedar muchos trabajos
sin trabajadores. Y entonces todo mundo va a tener trabajo. Los norteamericanos con pasaportes y acta de nacimiento van a hacer esos trabajos. Esa es la primera pregunta. ¿Y a qué precio lo van a hacer? No lo van a hacer a los precios ilegales. ¿Qué va a pasar con la economía norteamericana cuando ese 10 millones y tantos de trabajadores indocumentados se vayan? No, no lo van a hacer, Sabina. Yo sí, mis seguidores en Instagram, yo saco fotos de los trabajadores inmigrantes y digo, ¿qué están haciendo? ¿Quieren ese trabajo haciendo los sándwiches en un deli o aquí en mi edificio que están limpiando de la cuestión del fire escape, ¿no? El escape de afuera, un trabajo muy frío, brutal. Porque yo digo, ¿van a hacer esto? No, no lo van a hacer. Las consecuencias económicas se van a sentir muy claramente, ¿no? Porque los precios van a empezar a subir. Y entonces todo el proyecto de Donald Trump, que era de bajar los precios, esto no va a ser sostenible con el plan que él tiene de la migración. Ahora, entonces, si no se lleva a cabo la deportación masiva, entonces él de nuevo tiene este juego político y por eso tratar de documentar lo que él está haciendo se vuelve muy problemático porque entonces no ¿quién quiere que lo cumpla? Nadie. Pero entonces él mintió diciendo que iba a ser una deportación masiva y no la hizo. O sí Bueno, la hizo, ¿entiendes? bueno, Pero veremos si la hace. Ahora te pregunto sobre las remesas. Esos 4,5 millones de mexicanos indocumentados, te pido un cálculo un poco al aire. ¿Cuánto dinero envían anualmente a México? pues más o menos son como 60 billones, ¿no? ¿$60 millones? 60,000, ¿cómo se había? 60,000 millones. $60,000 millones. Esos 10 millones. Entonces, eso va a doler en México muchísimo también. Por eso lo que yo creo que la gente como que no estaban pensando verdaderamente en los hechos y más bien se llevan con esta imagen de Donald Trump que les dijo a todo mundo de que la economía en los Estados Unidos era un desastre y que por lo tanto él iba a resucitar la economía. Ahora, la cuestión de la inflación es verdadera, ¿no? Es una inflación Sí. verdadera, pero la economía en general en los Estados Unidos está muy fuerte, tal como en México. Entonces, se les vendió a la gente, eh, uno, de que hay una criminalidad fuera de control y dos, de que la economía está hecho un desastre. Y entonces, tres, que Donald Trump es el único que puede solucionar todo este problema, según él. Es impresionante el triunfo de la narrativa sobre la realidad que estamos viviendo, María, en todos los ámbitos, pero especialmente con el mago de la narrativa mentirosa que es Trump. Hablemos en el siguiente y último bloque del regreso a casa de los indocumentados luego de una pausa. Hay gente criminal en todo, pero en Estados Unidos tú no has visto a una gente inmigrante agarrar una ametralladora y meterse en una escuela a matar niños. Eso no lo has visto. Entonces, quitémonos esa imagen del inmigrante indocumentado como criminal porque no existe. María, veremos en México una inmigración de mexicanos indocumentados y de latinoamericanos indocumentados, todos revueltos. ¿Cómo será? ¿Se ha explicado si van a venir todos a México, van a ser depositados aquí y cómo, a través de dónde o cómo será? Y yo quisiera poder darte una respuesta, Sabina, pero creo que lo que estamos viviendo es un poco de caos. Lo que quiere decir de que cuando, como yo lo entiendo, países que quieren hacer dinero van a ser los países que van a ser, decir, vamos a recibir a inmigrantes y buscar de alguna forma una ayuda o recompensa o etcétera.
Yo quisiera que mi país, tu país, México, definitivamente van a haber deportados y va a ser una situación emocional muy difícil, pero yo también quisiera que nuestro país eh, también cambiara la narrativa. A propósito, tú sabes que nuestra gente tiene a inmigrantes en centros de detención tan horribles como los en Estados Unidos, donde existe el abuso. O sea, quizás no usan las palabras centro de detención y es como eh, un sitio de albergue. No, están detenidos sin que ellos puedan salir. Nuestro país ahorita está participando en este tipo de violación de derechos humanos porque muchos de los inmigrantes y refugiados que vienen se pueden identificar porque son negros o asiáticos y por lo tanto en nuestro país esa gente es un foco para abusar de ellos. Entonces la cuestión, yo quisiera que México dijera, México es un país increíble y hay oportunidades increíbles y aquí existe el sueño mexicano, porque sabemos de que la población mexicana, el crecimiento de la población está ya a un solo nivel, no está aumentando. México, igual que los Estados Unidos, tenemos que depender de los inmigrantes para crecer nuestras sociedades. ¿Y por qué no? Porque sabemos que ellos vienen con más amor a la vida que cualquiera. Tú y yo, Sabina, tenemos mucho amor. Tú sabes, yo, cuando yo te cito, yo digo, no, es que yo aprendí de Sabina Berman que para poder tener 16 trabajos como buena inmigrante mexicana en Estados Unidos, tengo que asegurar que duermo 8 horas por noche, porque Sabina Berman así me dijo, el dormir es importante, ¿no? Entonces, los inmigrantes, porque yo soy orgullosamente una inmigrante mexicana, tenemos ese afán, esa búsqueda, esa hambre. Entonces, el mensaje debería de ser, los queremos aquí, porque aquí es, es donde puedes hacer tus sueños, porque en los Estados Unidos vamos a vivir 4 años muy difíciles entrando en una situación, de nuevo, antidemocrática que no está preparada esta sociedad para lo que viene. No están. O sea, que la ley esté buscando a miembros del Congreso para meterlos en la cárcel, buscar a periodistas, a meternos en la cárcel o quitarnos nuestras credenciales, o en mi caso decir de que mi pasaporte norteamericano me lo van a quitar. No sabemos, no sabemos. Entonces, yo quisiera que el mundo entendiera de que la narrativa tiene que ser que estos inmigrantes y refugiados es lo mejor que nos puede pasar porque aman tanto a la vida y nos dan perspectiva. Entonces, María, tú propones que México abra sus fronteras para ese 10,5 millones de eh, la mayoría latinoamericanos, donde hay venezolanos, hay brasileños, hay uruguayos, hay nicaragüenses, hay haitianos, muchos haitianos de distintas razas. ¿Tú de veras tienes esta propuesta? O sea, que México abra los brazos y los reciba como inmigrantes. Bueno, la tasa de desempleo en México es de 4%, ¿eh? Es nada, es nada. Trabajo sí hay en México. Y si el TLC sigue funcionando, que también es un pendiente, y tenemos un programa pendiente sobre el TLC, pero si sigue funcionando, en efecto va a haber mucho trabajo en México con las maquiladoras chinas, norteamericanas y canadienses. ¿Sabes qué, Sabina? México fue el país que me enseñó sobre abrir brazos, ¿ok? México, en mi México, de mi generación, yo conocí a chilenos, argentinos, a gente de otras partes del mundo. Mi ídolo periodístico, Elena Poniatowska, por favor, descendiente de gente de Polonia. Entonces, México para mí siempre ha sido ese país, el país que dice, aquí estamos y cabemos. Lo que ha sido para mí difícil es ver al mexicano que le salga este racismo, este odio ante la gente nada más por ser negra o por ser de diferentes partes, y ver esta política de México para mexicanos nada más. Óyeme, yo quisiera
o sea, la idea hubiera sido, ¿no? Que Claudia Sheinbaum y Kamala Harris, dos mujeres que ya no le tienen que probar nada a nadie, que estuvieran bajo el control y que dijeran, vamos a ver, si cambiamos todo este rollo, quitamos la pared y empezamos a entender de que la gente no quiere estar aquí indocumentada, una forma, tú sabes, Sabina, si le dijeran a todos los indocumentados, mira, pónganse en esta fila, la fila va a durar 3 meses y no vas a poder ir a tu casa. Vas a tener que ponerte Pampers para resolver. Tú sabes que nuestra gente estaría allí por 3 meses bajo todas las formas para tener el documento, porque nadie quiere ser indocumentado. Entonces, cuando entendemos esto, que esto es, de nuevo, mis experiencias, y he estado en el Darién, en la selva, entre Colombia y Panamá, he estado en Tapachula, he estado en las caravanas, he estado en toda la frontera de este país y México también, de que no es decir, vamos a abrir las fronteras, no, entendemos de que hay control, pero yo prefiero un control humanitario a un mercado negro de tráfico de seres humanos para hacer todos esos trabajos que nosotros dependemos de ellos, tanto en México como aquí. Y esa cuestión del tráfico humano que no podemos imaginarnos porque tampoco puedes ver a una persona que está siendo traficada, no tiene una T en la cara. Eso es lo que nos viene. Claro, también quiero decir esto. No quiere decir de que ser sobreviviente, de ser una persona en trata, que quiere decir que eres menos, porque yo conozco a mucha gente que ha sobrevivido las peores condiciones como inmigrante indocumentado y han hecho cosas maravillosas, como ser neurocirujano. Entonces yo Claro. me inspiro por esa gente que aman tanto a su vida y a la vida y a la vida de sus hijos, que están preparados a arriesgar todo. Eso a mí me inspira y no les tengo miedo. Cito, cito, hay gente criminal en todo, pero en Estados Unidos tú no has visto a una gente inmigrante agarrar una ametralladora y meterse en una escuela a matar niños. Eso no lo has visto. Entonces, quitémonos esa imagen del inmigrante indocumentado como criminal, porque no existe en su mayoría ni en ningún número de importancia. María, mencionaste en el segundo bloque que esto es un cambio de identidad en Estados Unidos de América, que Estados Unidos de América ya no es ese adalid de la libertad y la democracia que fue durante todo el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me trato de imaginar la ciudad de Nueva York, que conozco, a la que voy seguido. Tengo una hermana mexamericana que vive allí, que tú conoces. Voy muy seguido a California. En California, en la Universidad de Berkeley, la universidad donde nacieron las libertades principales del siglo XX, di clases, tuve el privilegio de dar clases y me trato de imaginar esos lugares insertados ahora en un Estados Unidos de América, donde de vez en cuando alguien encapuchado entra a una escuela y mata niños, o donde alguien encapuchado llega a un concierto de rock y mata niños, y donde ahora se aumenta el terrorismo de las racias a medianoche, buscando gente, a 10,5 millones de gente, para extraerlas por la fuerza de sus casas, meterlas en jaulas, separar familias. Para mí esto dibuja un Estados Unidos de América que no tiene nada que ver con la América de Lincoln, de Roosevelt, ni siquiera con la retórica de Obama, que ya sabemos que es un hipócrita, pero con la cara buena de Obama, de Kamala Harris, es un cambio de identidad completo. Lo estamos viviendo, óyeme, Sabina, no es fácil, son tiempos muy interesantes. Cabe decir de que la votación de Donald Trump no fue en una supermayoría, ¿eh? Ganó por así. Entonces, es un país dividido, pero no es una supermayoría
que votó por Trump en general, la gente blanca de este país, hombre blanco, mujer blanca, ellos tienen que responder al por qué ellos aceptan a un convicto más fácil que a una mujer, o sea, súper preparada para esta posición. Pero tú sabes, cuando estás en Nueva York es otra vibra, ¿no? O sea, obvio de que el miedo se siente aquí en Queens, en las comunidades como donde yo vivo, se siente, pero no sabemos cómo preparar. Para el resto del país, donde hay gente, yo, por ejemplo, reporto mucho sobre Mississippi, por eso hablo, allí va a ser bien difícil, porque ahí tú puedes abusar de la gente inmigrante y no hay forma, o sea, no hay interés, la policía no te va a proteger. Hay una gran crueldad en Estados Unidos. Es lo que se siente y te pregunto, sí, hay una crueldad desatada. Vas a ver las películas norteamericanas, ¿de qué se tratan? Bombazos, y además es el mundo del más fuerte. Para triunfar hay que ser más fuerte. Esta es la narrativa de la cual Trump es el gran vocero y ahora veremos que es el gran coreógrafo de esa narrativa. ¿Habrá resistencia, María? Tú que tienes tantos amigos gringuitos, blancos, rubios, pero bien intencionados. Esa gente que votó en contra de esto y que tiene conciencia de que algo está rompiéndose en el alma de Estados Unidos, ¿pondrá resistencia? La verdad es que estamos viviendo un momento de un cambio totalmente de los Estados Unidos. Claro que nos afecta, ¿no? Para mí, Sabina, tú sabes, mi papá dejó México para irse a la Universidad de Chicago y yo siento mucho a mi papá, que en paz descanse, ¿no? Porque yo siento una necesidad de regresar a México, ¿no? Porque en México ahorita se ve como una situación de cambio. Así es de que, ¿cómo lo vamos a vivir en los Estados Unidos? Va a ser muy duro para mucha gente, eh, y, pero tengo también fe. O sea, mi gran ejemplo de periodista en este país se llama Frederick Douglass, que fue una persona que nació en la esclavitud y puso su primer periódico manejado por un hombre negro en Estados Unidos que se llama La Estrella del Norte, Frederick Douglass. Él sufrió, o sea, él fue nacido como esclavo. Entonces, si él puede sobrevivir lo que él vivió, eso nos tiene que dar fuerza en este país, que de alguna manera esa resistencia, esa población que sí es humana, esa población que sí tiene una descendencia democrática, abierta, de libre pensamiento, que va a regresar, pero vamos a entrar en un periodo muy oscuro por mucho tiempo para llegar a eso, definitivamente. Muchas gracias, María Hinojosa, querida amiga. Gracias a ti, Sabina, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.